Entonces hay muchas cosas en las cuales simplemente le delegan a los terceros de a quién sabe hacer mejores las cosas. Entonces en estos casos se lo delegan a aplicaciones, en este caso o a frameworks como un Electron, como un Angular, como un React. Por eso muchas de las aplicaciones o los desarrollos se volcaron a hacer aplicaciones REST, a hacer APIs. Entonces, casi todo se lo están delegando a terceros. ¿Para qué? Para que su manipulación sea muchísimo más fácil. No quiere decir de que no se pueda hacer. Sí, se puede hacer. Les voy a mostrar cómo se hace en Java normal. ¿Qué acercamiento podríamos tener a un API? Simplemente arrancando desde las bases y de la estructura de Java. Acá, no, vuelvo y les digo, acá no se trata de quién es mejor, quién es peor. Cada uno sabe hacer algo y lo sabe hacer muy bien. Java es fuerte en algunas cosas, Java débil en algunas otras. Si nos vamos a Python, Python igual. Entonces no busco decirles, no, váyase por Java, háganlo por este lado. No, simplemente es muy abierto que ustedes decidan escoger. Cuando ustedes toman una decisión, integren todas sus opiniones y miren a ver cuál es la ventaja que tiene ese lenguaje o qué puntual y particular si le hace más fácil la vida y utilícenlo. Puede que para esa solución sea la mejor, pero no es una generalidad. Entonces, todo se basa realmente en que las aplicaciones se quedan un poco estancadas ya a nivel standalone o de escritorio o de jars que se autoejecuten para hacer aplicaciones embebidas con, bien sea con un JavaFX o con un Swing. Entonces ya queremos migrar un poquito más y ya empezamos a ver la robustez que tiene Java, que es la parte de Java Enterprise Edition, que ya es donde empezamos a integrar mucho más de las cosas que tiene en el core de Java y empezamos ya a utilizar librerías o paquetes de terceros o para exponer nuestros servicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Java Enterprise Edition. No vamos a meterle framework, nada, simplemente vamos a trabajar con lo que trae Java. O sea, vamos a hacerlo a pedal para mostrarles de que se puede y se puede hacer cosas chéveres. Entonces, realmente, ¿cómo funciona? No para Java, en general, para todo, absolutamente todo cuando estamos trabajando con servicios web. Lo que nosotros inicialmente hacemos es abrir un navegador o un browser y empezar a hacer peticiones o requests. Y esas peticiones se las hacemos a servidores. ¿Cómo ustedes navegan normalmente? Ustedes lo que le dan es un dominio, ustedes le dicen google.com y el servidor por debajo él sabe, a través de sus DNS, sabe convertir esa URL a un DNS y ese DNS me va a volver su IP y ese IP va y hace un proceso interno y valida si tiene que ir a la base de datos, si se tiene que conectar a una base de datos, puede hacer la conexión, busca los recursos, los procesa si tiene que procesarlos y se los devuelve al navegador. Normalmente eso es lo que pasa, muchas veces también pasa en donde no necesariamente hay un cliente directo, un browser, sino que hay aplicaciones que están esperándose a ser escuchadas entre ellas. Entonces eso es lo que en algún momento les mencioné, que es algo que se llaman sockets o web service también. Los sockets son comunicaciones que quedan abiertas, atentos a escuchar eventos que estén sucediendo. Y los web services simplemente son aplicaciones que por medio de interfaces, llamémoslo por una capa muy por debajo, en donde ustedes no van a tener una parte visual, sino que simplemente van a estar comunicándose a través de servidores mediante protocolos y enviando peticiones entre ellos dos. Y cada vez que se ejecute, bien sea un job o depende cómo lo tengan configurado, pues ellos se están comunicando para pasarse información entre ellos dos. O dos o tres, o depende cómo lo tengan configurado su aplicación. Pero normalmente siempre se va a generar una petición y una respuesta. Así es como funciona. Independiente de que sea un servidor estático, independiente de que el servidor esté en la China, independiente de la ubicación de donde esté, siempre va a ser una petición y una respuesta. Siempre va a funcionar de esa manera. Que depende de qué, de muchas cosas. Hay muchas situaciones que me afectan esa comunicación y una de ellas es la latencia. Dependiendo de la ubicación de ese servidor, pues, ¿qué va a pasar? Pues la respuesta va a ser mucho más rápida o se va a demorar un poquito. ¿Por qué? Por la distancia donde se va a encontrar ese servidor. Para esos servidores también se creó algo que se llaman CDNs y esos son los Content Delivery Network. ¿Y qué es lo que me permite? Tener la ubicación de esos archivos distribuidos en una red
bien sea puede ser en un clúster o en diferentes servidores a través de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El CDN lo que les ayuda es que cuando ustedes hagan una petición se vayan al servidor más cercano para obtener esa información. Entonces, eso es lo que pasa cuando empezamos a, por ejemplo, a bajar librerías. Muchas veces nosotros lo único que vamos y buscamos un CDN, se lo ponemos a nuestro código y ya. Pero por detrás lo que está es apuntándole a un servidor y para reducir ese tema de latencia, él simplemente se ubica a la mayor ubicación del servidor más cercano y él simplemente va y apunta y obtiene la información. Entonces, por lo general, esta forma como ustedes lo están viendo, ese diagrama se divide por lo general casi siempre en tres capas, la capa del navegador, la capa del cliente y una capa de datos. No necesariamente o no siempre van a haber unos datos respaldando toda la información. La gran mayoría sí. Así sean archivos estáticos, pues va a haber una base de persistencia en donde se van a almacenar esos archivos. Entonces, ese tema de petición y respuesta, ¿cómo funciona? Resulta y pasa, y lo vamos a hacer con ejemplos para que vean y entiendan qué es este gráfico. Resulta y pasa de que cada vez que yo entro a un navegador y yo le doy solamente Enter a la URL, él inmediatamente dispara una petición al servidor, en este caso una URL. Cuando yo disparo, resulta y pasa de que están viajando dos cosas. Uno, está viajando una cabecera o unos headers en donde va información y también, no siempre, dependiendo de cómo lo quiera yo o cómo esté parametrizado, yo voy a enviar un cuerpo o un body en esa petición. Muchas veces yo puedo enviar información en la cabecera e información también en el cuerpo de la petición. ¿Qué hace el servidor? El servidor recoge toda esa información dependiendo de lo que necesite. Si viene algo dentro de la URL, dentro de la cabecera, yo puedo atraer la información. Muchas veces dentro de las cabeceras vienen unos tokens. Y esos tokens los vamos a ver en el curso, que simplemente es para proteger la información que está viajando. Y en los parámetros, es la información que yo estoy viajando, que está viajando dentro de la misma URL. Dependiendo del tipo de petición que yo estoy haciendo, pues los parámetros van a viajar o dentro de la URL o van a viajar en el cuerpo, llamémoslo como escondidos, literalmente. Y con eso, pues simplemente el servidor atrapa esa información, la procesa, y si tiene que ir a una base de datos, pues va y hace su proceso en base de datos y lo que hace es devolver la información. Esa información puede viajar de diferentes maneras. Si ustedes hacen una solicitud a un documento, por ejemplo, un PDF, él va y busca, encuentra el archivo, ok, yo le devuelvo un PDF, o le devuelvo un Excel, o le devuelvo un HTML, o le devuelvo un XML, o le devuelvo un JSON, dependiendo el recurso que ustedes están solicitando y la URL, lo que esté resolviendo. ¿Por qué? Porque si ustedes van, por ejemplo, me invento, eh, no sé, algo.json, o simplemente usuarios, y la respuesta de estos usuarios que devuelve muy seguramente un JSON. Entonces lo que él hace es simplemente coger esa información de usuarios y le devuelve el tipo de contenido, en este caso va a ser un JSON. Toda esta configuración de salida la da quien, el servidor, pero lo que está entrando me lo da, en este caso, el cliente. Vuelvo y les digo, no necesariamente tiene que ser un navegador. Hay muchas formas de las cuales yo puedo simular que estoy trabajando, bien sea con un navegador. Lo puedo hacer también desde línea de comandos, puedo hacer una petición, lo puedo hacer desde un terminal, enviar una conexión a esa página. ¿Para qué? Para que simplemente, no sé si en algún caso ustedes lo han hecho, cuando ustedes hacen un ping directamente desde el CMD. Ustedes hacen el ping, él les envía, ustedes le pasan la URL y él envía unos datos simplemente para validar si este servidor o la comunicación entre esa petición que yo estoy haciendo y lo que me está devolviendo, hay pérdida o no hay pérdida de paquetes. Esa pérdida de paquetes vuelve y juega lo mismo, depende de la latencia y la ubicación de ese servidor. Esa es una de las formas con las cuales yo puedo validar si ese servidor o ese URL donde yo estoy apuntando está activo o está en el piso. O tiene mucha demora o tiene latencia. Ahí me va mostrando un estatus particular de cómo se encuentra ese sitio servido. Listo. ¿Cuál es la parte que nosotros venimos trabajando? ¿Qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos trabajado? Nosotros trabajamos y le dimos fuerte a la parte de Java SE.
que es la parte core o el grueso de lo que tiene Java, teniendo en cuenta de que aparte de que es el core, pues hay muchas cosas que igual no alcanzamos a ver y hay otras cosas que están dentro del core que no se usan tan directamente acá en el SD, sino que se implementa más en la parte de Enterprise. No porque no se pueda usar, no, no necesariamente, sino que el alcance y el enfoque o bueno, el nicho de mi parte, por ejemplo, donde yo he trabajado, hay cosas que se quedan, que realmente no, uno trabaja con Java, se aprende, empieza a trabajar, pero pues realmente donde empieza a ver todo el nicho, pues no debería ser el orden. Uno arranca de una vez en Java SE. ¿Y qué pasa? En Java Enterprise Edition. ¿Y qué pasa? Hay muchas cosas que se quedan por fuera de Java SE. ¿A falta de qué? A falta de empezar a conocer más el API, a introducirnos más, a mirar todas las cosas que tiene internamente ese Java SE, que lo que hace simplemente es brindarle un complemento a esa parte o a esa parte Enterprise. Preguntaban si Spring está dentro de Java Enterprise Edition. Sí, Spring está ahí. Y Spring simplemente es un complemento donde me da, llamémoslo como esteroides o superpoderes a lo que está trabajando Java. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se quedó en Java 7, todo lo que nosotros hacíamos estaba mapeado con archivos XML. Y ya Spring empezó a cambiar todo eso. Él arrancó también con configuraciones XML, pero como yo les mencioné cuando estábamos hablando con Maven, cuando estamos trabajando con archivos XML, empiezan a crecer y el tema de mantenimiento es un poco fuerte. Entonces, cada vez que empieza a crecer la aplicación, pues se vuelve un poco más fuerte. Entonces, en ese momento, pues Spring lo que empezó a hacer simplemente fue a modularizar todo y empezar a manejarlo todo por clases. No quiere decir que no se puedan integrar. Yo puedo trabajar tanto en la parte XML y tanto en la implementación con clases. Entonces, esta parte de Java Enterprise Edition lo que hace es darle un alcance más grande a lo que hasta donde se queda Java SE corto. Ya acá lo que empezamos a hacer ya son aplicaciones empresariales, aplicaciones web. Es la parte donde nosotros vimos los empaquetados con Maven, que eran los WAR. Esa parte es lo que vamos a ver. Y pues la parte de microedition que no la vamos a tocar. Listo, teniendo en cuenta eso, pues hay que tener en cuenta de que Java Enterprise Edition tiene dos bloques, un bloque de componentes y un bloque de servicios. Los componentes están compuestos por los servlets, que es lo que vamos a ver. Está compuesto por los JSP o Java Service Page y están compuestos por los beans. Cada uno de ellos me brinda cierta integración entre ellos directamente. ¿Nosotros qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver qué es un servlet, qué es el principio del servlet, porque a partir de esos servlets, cuando se crearon, pues lo que se hizo fue empezar a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, y llegar al punto que en estos momentos lo tiene, por ejemplo, los JSFs o lo tiene Spring. Spring se puede manejar con JSP o simplemente yo le puedo delegar esa responsabilidad ya, en este caso, a volverlo un API. O pues lo puedo manejar con mi motor de plantillas, que en este caso es TimeLeaf, que lo que me permite es dejar tanto, llamémoslo verbosidad, que tiene el JSP. Para yo poder trabajar en JSP, lo puedo manejar o plano o simplemente adicionándole una librería de Java. ¿Para qué? Para que yo le pueda integrar más cosas como es el Expression Language, que me permite hacer no tan verboso el código, porque esa es una de las cosas que a la gente le molesta que Java sea tan verboso, sino que simplemente muy declarativo. Pero aún así, se alcanza a quedar corto con muchas cosas. No porque no lo puedan hacer, no, sino que cuando ustedes ya empiezan a ver el código, ustedes empiezan a ver, uy, ¿qué es esto? Lo que yo estoy viendo. Ya con la migración que hizo, o con todo ese proceso que hizo Spring, al momento de que empezó a integrar TimeLeaf, pues el cambio es bárbaro, es brutal de venir de trabajar de esa forma, de dejar muchas responsabilidades cuando uno está trabajando con JSF, que es una versión de, de JSP, viene integrado con Ajax y viene integrado con jQuery
Y entonces, ¿qué pasa? Uno cuando empieza a trabajar con estos archivos, pues primero tiene que empezar a entender cómo funciona todo el protocolo Ajax. Y segundo, empezarlo a integrar, empezar a meterle eventos. Pero ya cuando uno empieza a trabajar con Timeleaf, le brinda una versatilidad y una facilidad, o simplemente, vuelvo y les digo, cuando uno está trabajando por lo general en Spring, simplemente se le delega a que un tercero lo haga, en este caso una aplicación, un API como un Angular, un Vue o un React. Simplemente yo le dejo los datos abiertos para que ustedes los puedan consumir y puedan empezar a trabajar sobre ellos. Y la otra capa que tiene, pues es la de servicios que les estoy mencionando. Simplemente dejar exponer esa información que tengo y dejarla disponible para que puedan ser consumidas desde, bien sea internamente o dejarlas abiertas para que los puedan utilizar terceros. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Lo que nosotros vamos, al momento de arrancar, lo primero que vamos a necesitar es simplemente un servidor de aplicaciones. Con ese servidor de aplicaciones, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poder montar nuestros servlets y nuestros JSP. ¿Para qué? Para que ellos puedan empezar a ese código que ustedes tienen en Java, que pueda ser o bien sea interpretado directamente o transformado a HTML. Tengan en cuenta que cuando nosotros trabajamos en la parte web, nosotros solamente vamos a recibir HTML, JavaScript y CSS. Nada más, absolutamente nada más. Entonces lo que hace ese contenedor simplemente es volverlas aplicaciones que las puedan interpretar los clientes. ¿Clientes como qué? Clientes como un Google Chrome, clientes como un Firefox, como un Opera. Entonces, ¿qué pasa? Él recibe todo el código Java, lo lee, lo procesa y después que me devuelve un HTML ya con toda la información transformada. Adicional a eso, dentro de ese contenedor pues están los Java Beans. ¿Y qué son? Son clases de Java que se encargan de interceptar, de recibir esa información y después de que la reciben, hacen su proceso y se lo pasan, bien sea a un servlet o bien sea a un JSP. De pronto les puedo hablar en chino, después, tranquilos que cuando ya empecemos a ver el código van a empezar a entender todo lo que les estoy mencionando. Normalmente, cuando uno está trabajando en Java, uno sí o sí necesita un servidor de aplicaciones. O sea, no hay de otra manera y no hay otra forma. Tiene que haber un servidor de aplicaciones. ¿Para qué? Para que todos esos archivos que acabamos de ver, en este caso los servlets y los JSPs, puedan hacer su proceso interno, en este caso, coger los archivos, poder con todo su código en Java, y lo que va a hacer es simplemente cogen la información, la transforman y me vuelven, bien sea un servlet, bien sea un JSP, y cuando me devuelven la información, es lo que hace simplemente entregarme un HTML después de haber procesado esa información. Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos en Java, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que hacer una instalación y esa instalación es de un servidor de aplicaciones. En esa aplicación, pues en esos servidores que van a suceder, pues en esa aplicación o en esos servidores de aplicaciones es donde se empiezan a gestionar los ciclos de vida de los JSP, de los servlets y de los Java Beans. A partir de ahí, ¿qué sucede? Entonces, nosotros en nuestro servidor, ¿qué deberíamos tener? Nuestra máquina virtual, nuestro servidor de aplicaciones, en este caso puede ser WebLogic, Wi-Fi, Tomcat o WebSphere. Hay unos que son gratuitos, Tomcat gratuito, Wi-Fi hasta cierto punto es gratuito, WebLogic hasta cierto punto es gratuito y WebSphere que es de IBM. Pero ya para la parte empresarial, pues ya ellos sí empiezan a generar unos cobros. Tomcat es totalmente gratuito, Tomcat es muy ligero, muy liviano. Cuando trabajamos en Spring, él viene embebido con una versión de un servidor de Tomcat y viene acondicionado para que funcione Spring. Por lo tanto, ustedes no tendrían que hacer configuraciones, no tendrían que hacer absolutamente nada, sino que simplemente ejecutan su código y él ya levanta su servidor, independiente a como en estos momentos nos tocaría a nosotros, que ya la vamos a trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos montado nuestro servidor, teniendo en cuenta de que ya tenemos nuestro servidor de aplicaciones, o sea, esto es simplemente un servidor sencillito, una máquina muy seguramente Ubuntu, porque la gran mayoría son Ubuntu, son Linux, donde simplemente está abierto y está exponiendo recursos, e internamente va a tener un servidor de aplicaciones
y dentro de ese servidor de aplicaciones va a estar mi aplicación Java. Y ahí va a pasar toda la magia, todo ese código Java que necesita empezar a interpretar y a compilar para después obtener una respuesta que es lo que está esperando, en este caso, ese cliente. Todo eso se realiza mediante protocolos HTTP. Hay unos códigos que están establecidos, hay unos métodos con los cuales yo voy a empezar a trabajar para poder comunicarme con ese servidor. Hay diferentes formas de llegar, no solamente un camino. Dependiendo del tipo de petición que yo haga, pues así mismo voy a entregar la información. Y así mismo también la voy a procesar. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo le pase la información, yo también la interpreto en mi servidor, obtengo la información que se tiene y ahí paso a hacer mi proceso en Java, bien sea una conexión a base de datos, a lugares externos o simplemente a procesar la data para devolver una respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué vamos a ver y qué vamos a observar? Esto normalmente es la estructura de un proyecto web, en donde vamos a ver la parte de test, que en este caso la vamos a omitir, pero se usa muchísimo para los momentos que vayamos a hacer integración, y la capa main, que es donde vamos a estar trabajando nosotros. Entonces nosotros vamos a empezar a dejar nuestras páginas, nuestros servlets, nuestro código Java en esta parte, donde dice main, donde va a ejecutar todo el código. En la parte de Java, pues va todos los archivos .java. En la parte de resource pueden venir conexiones a base de datos, pueden venir archivos tipo properties, en donde simplemente voy a exponer recursos. Y en la parte de web app es donde van a venir los JSPs y los archivos estáticos. Entonces, ¿en dónde nos vamos a basar nosotros? Nosotros nos vamos a basar todo lo que vamos a ver hoy en la parte de main, SRS main, toda la información. ¿Qué pasa? Mi aplicación lo que va a hacer es simplemente, va a generar un compilado, un archivo WAR. Toda esta parte que están viendo acá, todas estas carpeticas me genera un compilado WAR, y lo que hace es simplemente se lo pasa a ese servidor de aplicaciones. ¿Para qué? Para que él lo interprete, lo procese y lo deje listo para cuando ustedes vayan a hacer una petición. En el momento que ustedes hacen una petición, el servidor de aplicaciones lo que hace es empezar a buscar dónde están los recursos que ustedes están pidiendo. Y a partir de ahí, pues a ver si necesita instanciar más clases, obtener recursos o data de otro lado, o simplemente entregar archivos estáticos o simplemente mostrar una página web. Entonces, dependiendo de lo que ustedes le pidan, pues él ya sabe interpretar qué es lo que ustedes están solicitando y qué es lo que él le debe entregar a ustedes. Entonces, a partir de ese archivo SRC donde va a estar nuestro código, pues vamos a tener una vertiente. Entonces, una de las primeras bases cuando se empezó a trabajar es este archivo web XML. Como yo les mencioné, casi todo arrancó y se mantiene en algunos lados con archivos XML. ¿Qué pasa? El tema de mantenimiento y mantenibilidad y escalabilidad, perdón, de aplicaciones mediante archivos XML es un poco engorroso. ¿Por qué? Porque dependiendo de que yo tengo mi archivo web XML y cada vez que yo empiece a mapear, bien sean las rutas, bien sean las clases, los Enterprise Java Beans, cuando yo los empiece a mapear, pues mis archivos empiezan y crecen y crecen y crecen y crecen, dependiendo la cantidad también de páginas que ustedes vayan haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya salió Spring, dijo, no, pues si ustedes quieren pueden seguir trabajando con web XML, no les quitamos esa funcionalidad, pero también se lo vamos a pasar mediante clases. Entonces, mediante estas clases nosotros hacemos las configuraciones y se vuelve un poco más legible y no tan verboso como son los archivos XML. ¿Por qué verboso? Porque resulta y pasa que un archivo XML, ¿qué es? Es simplemente una etiqueta de apertura y cierre. Y si es un grupo de etiquetas, pues yo tengo que abrir ese grupo y dentro de ellas voy a meter etiqueta más etiqueta más etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? La configuración de una página pues se vuelve repetitiva y yo sigo haciendo el mismo código en el mismo archivo XML y lo estoy más que duplicando, en donde pongo la misma información simplemente para cambiarle la clase y la página que me va a responder a esa información. Entonces se vuelve bastante grande ese archivo, dependiendo también pues la escalabilidad que tenga su proyecto. Si es un proyecto pequeño, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿qué era lo que yo les estaba mencionando? Toda la información que nosotros vamos a trabajar va a ser contenerizada en un archivo WAR. Entonces lo que él hace simplemente con ese software se lo pasan al servidor, el servidor lo que hace es simplemente desplegarla o hacer un deploy
de estos archivos es dejarlos simplemente en la raíz de ese servidor de aplicaciones para empezar a trabajar. Y cada vez que ustedes hagan una petición, él viene y hace una instancia, bien sea un servlet, y se crea esa instancia y hace todo su proceso interno. Cuando hacen ustedes una petición a ese servidor, los servlets se generan y se crea una sola instancia. Y de ahí para allá simplemente él sigue respondiendo ya con esa primera instancia. Entonces, ¿eso qué les permite? Les permite no estar creando instancias de las instancias de las instancias de los servers, sino que simplemente es una forma optimizada para empezar a trabajar. Listo. Entonces ya con eso que vamos a empezar a trabajar. Entonces nosotros tenemos a NetBeans, que es con el que hemos venido trabajando. Lo primero que necesitamos como requisito, o sea, no es opcional, es sí o sí para empezarlo a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a desplegar, cuando vamos a trabajar, lo primero que me va a decir, oiga, necesito que usted me instale algo que se llama Tomcat. Entonces, Tomcat, ¿qué es? Mi servidor de aplicaciones. Entonces, con ese servidor de aplicaciones lo que me permite a mí es coger ese archivo WAR o ese compilado de todo mi proyecto y me permite pasárselo a Tomcat para que él lo despliegue. Y ya dejarme disponibles los archivos en el momento que yo haga peticiones o solicitudes y él simplemente me empieza a entregar todos esos recursos que yo les estoy pidiendo. Acá lo único que vamos a hacer es simplemente venimos acá y le decimos que descargamos el que dice .zip. No necesitamos utilizar SAM, porque resulta y pasa de que ese servidor, cuando nosotros estamos utilizando SAM, él me sube un servidor Apache. Entonces, para subir ese servidor de Apache me tocaría hacer otra configuración para montarle este servidor de aplicaciones. Entonces, no es necesario. Simplemente cuando ustedes están con Eclipse o cuando están con NetBeans o IntelliJ IDEA, él de una vez le dice, venga, ¿dónde está su servidor de aplicaciones? Donde va a almacenar donde está ¿la qué? Ay, se me olvidó. Donde va a instalar su aplicación. Entonces está Apache, está Wi-Fi, lo mismo. Ustedes lo único que hacen es simplemente le dicen descargar, él me genera un archivo zip y esta es la interfaz, en este caso, del Wi-Fi. Es una capa web en donde simplemente ustedes empiezan a darle configuraciones. Y de ahí ustedes lo que pueden, aparte de eso, pueden cargarle librerías, pueden cargar proyectos, pueden cargarle dependencias. ¿Para qué? Para que todos esos paquetes queden directamente en el servidor. Está WebLogic, pero pues el más ligero, más rápido, más sencillo, monten un Tomcat. Lo que vamos a hacer con Tomcat es muy sencillo, muy ligero, muy básico, no va a ser cosa del otro mundo. No va a ser tan complicado. Igual, si van a ver Sprint, Sprint ya tiene instalado, no, ustedes no tendrán que hacer esta instalación. Él tiene un binario y simplemente lo ejecutan y él levanta todo el proceso por ahí. Entonces no se complica. Igual cuando estemos trabajando con Wi-Fi, igual tampoco es que sea una cosa complicada, sino que lo mismo, descargo el zip, cuando vaya a ejecutar o cree mi proyecto, él me va a decir, venga, ¿usted qué servidor de aplicaciones va a utilizar? Si yo lo utilizo, por ejemplo, con Eclipse él me permite descargar directamente los paquetes, sin necesidad de que yo descargue estos. Creo que es para Tomcat, que ya viene una parte instalada, creo. Y si no, uno le dice siguiente y él empieza a descargar directamente de los repositorios de ellos. Creo que son los drivers y uno lo que le apunta es simplemente el archivo compreso para que apuntar a los binarios. ¿Esto qué es? Simplemente un servidor en donde ustedes pueden entrar directamente a la página de ellos. O sea, cuando ustedes suban el servidor, él le genera una URL en donde ustedes pueden entrar con su clave de administrador. Cuando lo configuremos ahora, él me va a pedir, venga, deme sus claves, sus credenciales para que pueda administrarlo. Y desde ahí yo puedo o subir más WAR o bajar mis WAR y administrarlo absolutamente todo. ¿Qué hace un NetBeans? Lo que me permite es abstraerme simplemente, ¿qué me están diciendo? Ya que es una aplicación empresarial, no se va a manejar una empresarial como Eclipse. Generalmente NetBeans requiere más configuración. No, al revés. Eclipse requiere mucha más configuración de lo que trae NetBeans. NetBeans es
muy clic, 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 siguiente, siguiente, y él me ayuda a configurar. Mire que acá, por ejemplo, él me dice, mire, estos son los servicios que yo ya tengo disponibles. Y aparte, voy a ver si lo puedo borrar. Remove. Voy a decirle que sí, para que lo hagamos todo desde cero. ¿Qué es bueno de mi parte? ¿Qué consejo yo les doy? Péguense en la untadita para que ustedes monten, o sea, si ustedes me preguntan a mí, cojan un Eclipse en donde simplemente se hace todo a pedal, todo a mano, hagan la configuración del servidor, levanten el servidor y háganlo todo ustedes. ¿Por qué? Porque NetBeans me ayuda hasta cierto punto, pero hay muchas cosas que él está haciendo por detrás que ustedes no saben qué está pasando. Yo simplemente le digo siguiente, 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 siguiente y ya. Y él me ayuda a configurar. Lo aconsejable es pues que conozcan cómo funciona esto por detrás, porque finalmente cuando ustedes entran a un servidor y en este caso ya esté desplegado directamente, ustedes que van a ver la interfaz gráfica, en este caso, bien sea de Tomcat, de Wi-Fi o bueno, el servidor de aplicaciones que ustedes tengan instalado. Entonces, vamos a arrancar. Cuando arranquemos, si hay compañeros que están trabajando, ustedes deberían, lo primero que tienen que hacer es venir acá a plugins. ¿Para qué? Para activar, bueno, en este caso primero para descargar esta parte que se llama Java Enterprise Base. Si están trabajando en, en NetBeans. Entonces lo único que le digo es simplemente buscar los plugins que están disponibles. Le digo acá en este caso, no me va a aparecer porque ya está instalado. Y le dicen siguiente. Él se demora un poquito descargando y cuando se descargue les va a pedir que se reinicie. ¿El qué va a hacer? Él me va a bajar todos los plugins correspondientes a Java Enterprise Edition. ¿Para qué? Para que se me activen otros tipos de proyectos. Y esos proyectos son los proyectos web. Adicional a eso se me van a activar las clases, bueno, los servlets y otras funcionalidades. ¿Por qué? Porque si en estos momentos ustedes no lo han instalado, cuando ustedes se vayan, uy, acá me falta proyectos, creo que es. Sí. Cuando yo me vaya acá y le doy siguiente, nuevo proyecto, él acá en Maven no me va a aparecer todas estas opciones. Nosotros, ¿cuál vamos a trabajar? Nosotros vamos a utilizar Web Application. ¿Podemos hacer un proyecto normalito? Sí, claro, lo podemos hacer. Pero ¿de qué me voy a beneficiar? Acá está el proyecto Java Web. ¿Cuál va a ser el mayor beneficio que yo voy a tener al utilizar Maven? Simplemente dejar mis dependencias con el POM XML. Y le delego esa responsabilidad. Y no que me toque a mí coger la librería, llevarle al proyecto, decirle que es una dependencia, configurarle la ruta de esa librería. No, simplemente le digo que es una web application y ya. Lo siguiente, si yo no tengo instalado ese plugin y yo no he reiniciado mi ID, no me va a aparecer. Y entonces, acá, ¿qué me va a aparecer? Simplemente la configuración de un nuevo proyecto. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo voy a decir en proyecto, veámoslo así. Le digo siguiente, él viene y me dice, mire, usted no selecciona un servidor. Entonces, necesito que adicione un servidor. Entonces, yo le digo, adicionar. Él me va a decir, bueno, ¿qué tipo de servidor va a montar? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a configurar? En este caso, el que vamos a configurar es Tomcat. Entonces le digo siguiente, y él me va a decir, oiga, dígame en dónde están los binarios. Esta partecita de Server Location es dónde están los binarios. Entonces vengo acá, yo lo tengo en el escritorio, se llama Apache Tomcat, abrir, y listo. Después, ¿qué me va a pedir? Un usuario y una contraseña. Le voy a poner admin. Listo. Y le digo finalizar. Ahí el que me va a decir, venga, ¿usted qué tipo de Java Enterprise va a utilizar? ¿El 6, el 7, el 5? Entonces nosotros nos vamos por la última versión, que es la 7. Entonces le digo finalizar. Y él empieza a descargar acá dependencias basadas en ese POM que tenemos. Lo único que me descarga por acá, miremos el project file, acá en el POM, venimos acá y me dice, mire, esta dependencia yo se la añado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con Java Enterprise Edition, la parte Web API, que fue el proyecto que nosotros seleccionamos y le dijimos qué versión era. Listo. Ahora, ¿qué vamos a ver? Entonces, la configuración de mi proyecto, pues están los paquetes en donde vamos a empezar a trabajar nuestras aplicaciones y simplemente una carpeta que dice index.html. Entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir simplemente, me ubico encima de ella y le digo run file.
Entonces él empieza a desplegar ese servidor, coge mi proyecto, me lo compila y lo que hace es simplemente pasárselo al servidor de aplicaciones. Mira, acá ya se levantó el Tomcat. Mira, acá dice. ¿Y qué me está haciendo? Me despliega esta página. Entonces lo primero que hace es empaquetar este código que está acá y después se lo pasa al, al servidor de aplicaciones. Si nosotros no tuviéramos un IDE, ¿qué nos tocaría hacer nosotros? Si me voy de trabajar en Notepad, por ejemplo, y compilar todo manualito, pues me tocaría hacer todo el proceso manual y irme al proyecto, bien sea que lo levante por la página o bien sea que lo haga por línea de comandos y llevo ese proyecto, él me genera ese Word se lo paso a ese servidor y le digo desplieguelo. Hacer todo ese procesito manual. Son bastantes pasos. Después de que usted les empiece a hacer, se lo vuelve un poco manual y ya cuando lo conozco, pues simplemente lo hace. Pero ¿cuál es la ventaja que hace el IE? Levantarme el servidor y aparte de levantarme ese servidor, coger mi aplicación, mi WAR y desplegarlo allá. Coger todo esto, hagan de cuenta que es como si cogieran esto un zip, un WinRAR, con muchos archivos adentro, él se los lleva, los copian en la raíz del servidor y le hace un descomprimir. Y me trae la misma, me saca todos los archivos y me los deja en la raíz del proyecto. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar a nosotros. Listo. Hasta ahí, nuestra página web. Miramos acá en este caso el servidor. Miren que en el servidor, ¿qué hizo? Se ejecutó, pero mi servidor de aplicaciones, ¿dónde estaba? Acá. El servidor de aplicaciones me dice que acá está corriendo todavía. Mire, está atento. La terminal está atenta a escuchar a los eventos y a las cosas que yo haga. Cosas como que, creo que yo ya cerré la página. Venga, miramos a ver. Internet Explorer. No me lo mostró. Ya lo corremos otra vez para que me lo levante. Listo. Si yo quiero tener más información, cuando yo levanto mi aplicación, él viene y me muestra el servidor, él me muestra la ruta donde yo estoy desplegando, creo que me lo muestra al final, donde levanto el servidor. No es que no lo está activando acá la consola. Él me muestra la URL donde se levanta y me dice, yo estoy escuchando en el puerto y la ruta donde no me lo está mostrando acá. Él viene y me muestra así, me dice, mire, yo estoy escuchando en este caso en el puerto 8080, que por lo general, casi siempre estos servidores están corriendo en ese puerto. Hay que tener en cuenta, y como tip se los boto ahí, hay muchas empresas que cierran este puerto. Y cuando ustedes van a correr su aplicación, grave, no les va a levantar porque está corriendo en ese puerto. Listo. Entonces, si yo limpio, y limpio acá, vamos a ver si este le hace traqueo. Entonces yo ejecuto, y en el momento que yo ejecuto, este no le hace, este servidor no le hace un log. Hay servidores en donde yo simplemente cuando yo lo ejecuto, cuando yo boto los recursos, porque acá están levantándose recursos, el de una vez me hace el tracking de los recursos que estoy pidiendo. No hay problema. Listo. Hasta ahí, normal. Simplemente me levanta una aplicación normalita, que es un HTML. Entonces ustedes me van a decir, uy, para levantar un HTML tengo que hacer todo eso. Si es un solo HTML, sí. Pero pues la magia de esta parte no se queda en un HTML solamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer más cosas. Y es empezar a meterle más interactividad a esta situación. Entonces venimos acá a proyectos web y yo le digo, vamos a crear, en este caso, un servlet. Entonces, un servlet, ¿qué es? ¿Qué me va a permitir a mí hacer un servlet? Me va a permitir recibir información y enviar información cada vez que ustedes a una URL le soliciten información. URL como qué. Entonces, cuando ustedes están por acá, entonces cuando ustedes hacen esto, Google, cuando ustedes hacen esto, simplemente hacen este disparo o esta petición, a él, en este caso para nuestra situación, lo recibe un servlet. Entonces, él recibe esta información y una vez dice, ah,
ya sé qué voy a hacer. Voy a una base de datos, voy a pintar información, voy a traer o a crear objetos. Cuando yo hago esto, me lo va a interceptar un servlet, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces le vamos a decir acá, primer servlet. Y lo vamos a guardar en un paquete que se llama servlets. Listo. Entonces el que me va a decir a mí, me va a decir, oiga señor, ¿usted quiere adicionar en el despliegue del web XML este servlet? Le puedo decir sí, le puedo decir no. En este caso le voy a decir que no tiene ningún problema. ¿Qué va a pasar acá? Acá van a haber unas configuraciones que van a ser implementadas directamente por el IDE. ¿Y qué va a hacer? Va a ser la ruta con la que va a responder y el nombre del server, cómo se va a conocer. Entonces, esta ruta yo se la puedo cambiar, yo se la puedo manipular, si la quiero hacer acá o si no, la puedo hacer más adelante. En este caso la voy a dejar así y le digo simplemente finish. Listo. Entonces, vamos a ver un archivo. No es más que una clase, en este caso es servlet, pero con la particularidad de que hace un extend o hereda, en este caso, de HTTP servlet. Esta clase que nosotros hemos venido trabajando, sencillita de Java, al momento de que yo la extiendo de HTTP servlet, vuelvo esta clase como un servlet, con todas las propiedades que tiene ese servlet. Listo. Quita el este de acá. Entonces, mire que acá en esta parte era lo que yo les estaba diciendo. Entonces ya viene un tema que es el arroba web servlet. ¿Y esto qué es? Simplemente una anotación. Entonces, antes yo esto no lo podía hacer. A mí me tocaba llevarlo absolutamente todo a XML. Entonces me tocaba coger el nombre del servlet, pasárselo, escribirlo en el XML y decirle que ese servlet bajo qué URL me va a responder. Entonces mire que ya ahora simplemente con esta anotación, él ya me convierte este servlet, me le da un nombre para que lo entienda la aplicación de Java y me le da un patrón con el cual va a responder. O en este caso, con qué ruta va a responder. Yo no le pongo acá la ruta completa. ¿Por qué? Porque él entiende que bajo la ruta que él ya está construyendo su aplicación, cuando yo le ponga slash algo, él me va a responder ese servlet que yo estoy configurando. Acá, ¿qué vamos a ver? Entonces, acá simplemente, todo esto lo puedo volar. Voy a volarlo para no confundirlos. Voy a correrlo primeramente para que lo vean. Entonces, para ejecutar ese servlet, ¿qué voy a hacer? Simplemente me voy con el servlet y le digo, ¿para qué hago esto? Para que se ejecute ese servlet particular y no me lleve a la ruta donde hemos trabajado. Entonces él me dice, mire, usted tiene este servlet por el momento configurado. ¿Quiere ir a esta ruta para que le responda directamente o qué quiere hacer? En este caso lo voy a dejar por defecto que se vaya a esa ruta. ¿El qué va a hacer? Va a coger todo mi proyecto, me lo compila, después de que me lo compila, se lo pasa al servidor que está en estos momentos trabajando y me despliega. Mira, acá está mi servidor. Entonces, mire que esta parte, guardamos esto y levantemos esto. Entonces, mira, acá está, primer server y a la ruta vino acá. ¿Qué pasa? Voy a copiarla y yo le digo simplemente que se vaya a web. ¿Qué hace? Como no le estoy pasando nada más a la ruta, él sabe resolver bajo un archivo HTML, que es este, Hello World. ¿Por qué? Porque no le estoy pasando nada. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en la parte web, siempre el primer archivo que se ejecuta en un servidor, cuando está buscando un recurso, es el index. Bien sea index HTML, index HTM sin la L, o index PHP. Entonces, lo que primero hace es cuando entra el servidor, viene a esta ruta y dice, ¿dónde está en la carpeta el archivo index? Si no hay un archivo index, pues ¿qué va a decir? No, no encontré ningún archivo que se ejecute una vez. Entonces, siempre ustedes van a encontrar en los servidores y casi siempre cuando empiezan a ustedes a programar, en este caso la parte web, siempre les van a enseñar index.html. ¿Y cuál es la razón de todo eso? Lo que les estoy mencionando. El servidor lo primero que va a apuntar y lo primero que va a buscar es un archivo index.html, HTML o PHP. Entonces, por eso es que yo le quité la ruta y simplemente una vez me redirige a esta página.
sin ponerle nada más, solamente diciéndole la ruta base del servidor. Pero si yo le pongo, le adiciono esta ruta, que es primer server, pues ahí de una vez se va a disparar el server. ¿Qué se va a disparar? Esta parte de acá. Entonces, ¿qué es esto? Entonces voy a copiarlo y se lo voy a quitar. Entonces mire que acá simplemente es un método protected que es void, o sea, no devuelve absolutamente nada, pero acá hay algo puntual. Él está recibiendo dos parámetros, un request y un response. Y si se acuerdan de la presentación cuando nosotros estábamos hablando, hablábamos de una petición y una respuesta. En este request que va a venir información del navegador, los parámetros del navegador, el cuerpo que me están enviando a través de esa petición. Si estoy hablando de un navegador, ¿por qué? Porque no necesariamente esa petición la voy a hacer por un navegador. Pero esto lo puedo volar. Todo esto lo puedo borrar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque quien está trabajando ahí no es este process request. No, señor, ese no está trabajando. Quien está trabajando y quien está haciendo toda la magia son estos dos métodos. Y son dos métodos que yo estoy sobreescribiendo. Y es el método doGet y doPost. Estos dos métodos tienen la particularidad que yo se los voy a dejar acá. Y lo pongo acá. Lo único que hizo es un método process, que simplemente yo estoy repitiendo código acá y código acá. Entonces lo que hace simplemente ese método process es dejarlo que así yo lo pida por este método o lo pida por este método, él siempre me va a dar la misma respuesta. ¿Qué es esto método doGet doPost? Entonces, resulta y pasa de que cuando yo estoy trabajando en el navegador, yo puedo enviar información de dos maneras. Forma 1, mediante un método que se llama get y mediante un método que se llama post. Cuando yo le envío un get, cuando yo hago esto, es cuando yo le digo al navegador, en este caso a Google, yo le digo busquemos Java. Entonces miren la URL, digo Java. Entonces acá en la URL, ¿qué le hace? Él pone un signo de interrogación, pone una variable y la información que yo estoy pidiendo. Y eso está viajando por la URL. Toda esa información está viajando por la URL. Por lo tanto, al ser por URL, pues es asequible y visible por cualquier persona en este caso o por algún sistema. Es asequible y se puede visualizar y se puede obtener información a partir de ahí. Pero también esta es una petición GET que yo estoy solicitándole en este caso a mi servidor, pero también la puedo hacer POST. Y cuando yo la hago POST, yo voy a enviar esa información, llamémoslo que oculta. Entonces miremos acá en Network, me voy a devolver, vamos a limpiar y le voy a decir acá, otra vez, limpiemos y hagamos la petición. Entonces miremos acá una petición donde está, lo pasó en el search, acá está. Listo, esta fue la petición que le envió, él se la disparó a alguien. Entonces vamos a mirar acá, entonces mire, él me dice que yo envié en la URL esta información que yo estoy teniendo acá es la misma que yo tengo acá. Entonces yo le dije que yo envíe esto a alguien que me está respondiendo y me lo va a enviar mediante método GET. Dependiendo de la respuesta del servidor, pues él me dice si fue exitosa o no fue exitosa. Acá en el cuerpo de la petición, en algunos navegadores no me lo muestra organizado. Si ustedes quieren ver mejor esto, lo pueden ver con Firefox, que el mapea y muestra las variables y todo lo que yo estoy pidiendo y me lo organiza bien para poder interpretar esa información. Así como yo estoy haciendo este análisis, es lo que hacen los scrappers, o cuando yo hago web scrapping, o las arañas. Entonces ellos simplemente miran cómo responde la aplicación y lo que hacen es tomar las variables y hacerlo automático,
¿Para qué? Para que vaya a un navegador y empiece a una página y empiece a obtener la información. A través de ellas, pues yo puedo obtener mucha información a través de toda esta información que yo le estoy pasando. Mira que acá está la query, el query que yo estoy pasando. Este Q es la consulta y este es el parámetro que yo le estoy pasando. ¿Para qué? Para que mi servidor entienda y en este caso les diga, ok, usted lo que quiere hacer es lo siguiente. Entonces ya vamos a simular este caso, como está sucediendo. Listo. Entonces, dependiendo de la forma como yo venga, bien sea por método get o post, él va a responder. Yo puedo en este caso responder lo mismo, sí, claro, pero el ejercicio que vamos a hacer, lo que vamos a ver hoy, va a ser una respuesta de manera diferente. Antes de empezar a trabajar y antes de hacer más cosas, si me están siguiendo, eh, pueden descargarse este cliente que se llama Postman. Y este Postman lo que me permite es hacer a mí peticiones post, get, put, delete, para poder interactuar con un servidor. Yo no sé si yo ya lo tengo acá. Vamos a descargarlo entonces. Entonces vengo a Postman, no voy a aceptar cookies, digo que descarguen, que sea de 64 y ya. Él empieza a descargar, no necesita configuración, lo pueden sincronizar ustedes con su cuenta de Google. ¿Para qué? Para que les guarde todas las peticiones y los requests que ustedes están haciendo. Entonces, miremoslo acá. Listo. Ya lo descargué, lo vamos a instalar. Y con esto, ¿qué les quiero mostrar? Yo les estaba mencionando que no necesariamente los clientes son solamente los únicos que pueden pedir información a algunos recursos. No, no necesariamente. Yo lo puedo hacer con este tipo de programas, con estos clientes. Este cliente también, este cliente, así como Postman, también está con Visual Studio, ya está integrado. También está otro que se llama Insomnia, que me permite hacer eso. Y pues también lo puedo hacer por línea de comandos por el terminal. Entonces venimos acá, yo le digo más, y él me dice, muéstreme la URL, póngame la URL. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vengo acá, yo me devuelvo y le digo que va a ser a Google. Le digo Google, y dentro de los datos que él tenía una llave que se llamaba aquí, y yo le decía Java, y le digo enviar. ¿Y el que me hace? Él viene acá y me da la respuesta en crudo de lo que él me está mostrando. O sea, es lo mismo que yo estaré haciendo ya. Y me está mostrando esto, pero en crudo. Entonces, si yo vengo y le digo visualizar, bueno, preview, acá está. Entonces yo le digo send y me debería mostrar la información en crudo. Creo que porque faltan algunas credenciales, por eso no se ve tan igual. Porque no solamente envía la aquí, la, buscamos acá otra vez. No solamente envía esa Q, sino que envía mucho más información. Mírenlo acá. Si me voy abajo, mire, le está enviando este CP, no sé internamente qué significa eso para ellos, y le está enviando cierta información acá. ¿Para qué? Para que él venga acá a esta siguiente página. Listo. Y también puedo hacer, por los diferentes métodos, peticiones. ¿Por qué? Porque acá desde el navegador, así como estoy, en las condiciones en la que estoy, no puedo hacer una petición post. ¿Para qué? Para comprobar este otro método por donde va a entrar mi servlet si yo hago una petición post. Él no lo logra entender. Listo. Entonces, él ya me está desplegando mi primer servidor. Pero entonces pongámosle un poquito más de cariño a esta vaina. ¿Para qué me sirven los servlets? Entonces, voy a borrar esto y lo voy a dejar así. Entonces, acá hay un objeto que es el printWriter. ¿Y qué tiene de particular? Que con esto yo estoy dándole respuesta, en este caso, a las peticiones que están entrando. Me explico mejor para que lo vean. Entonces, vamos a ponerle un punto de interrupción acá. Y cuando yo le haga un get,
o sea, la petición normal, o sea, refrescar el navegador, cuando solamente yo le digo refrescar el navegador, eso ya es una petición GET. Entonces, que se pare acá, entonces yo vengo y le digo, pero esto está corriendo normalito. Ya lo ejecutamos en modo debug para poderlo detener. Entonces él lo que hace es bajar el servidor, configurarlo nuevamente y volverlo a levantar. Listo, mire. Acá ya se puso en verde, por lo tanto ya entró. Entonces, él me está diciendo que apenas ustedes refrescaron la página, él de una vez entró acá. Y yo puedo empezar acá que estoy haciendo. Con este out, estoy preparando la respuesta que le voy a dar. En este caso, yo ya tengo el request. El request fue cuando me pidieron la información a través de esta URL. Con esta URL. Mire que él está tratando de arrancar y no ha hecho nada, está quieto. Yo puedo cerrar esta, no hay problema. Él está quieto, él está esperando que yo siga ejecutando el código acá. Cuando yo le apunto a primer servlet, él de una vez se dispara el método get porque lo estoy haciendo directamente desde el navegador. Y le digo en este caso que finalice. Ahora voy a detenerlo nuevamente acá, pero con esta misma URL se lo voy a enviar mediante post. Entonces yo vengo acá y le digo que esto va a ser una petición post. Y lo ejecuto. Apenas la ejecuta, mire que se queda nuevamente. Está enviando la petición y el código ya entró ahora por el do post. Y ya con eso le doy respuesta, le digo que termine, que finalice, y al finalizar, que me va a mostrar lo mismo que me está mostrando la página. Y pues si lo quiero ya en plano, pues es un HTML. ¿Listo? Bueno, entonces ahora pongámosle un poquito más de cariño a esto. Entonces con los servers, ¿qué puedo hacer? Voy a borrar todo esto. Y lo que me permite hacer es preparar la respuesta de qué va a hacer cuando a mí me digan esta URL, cuando me pidan este primer servlet, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? Entonces, voy a hacer la respuesta con este out, y lo único que le digo, out punto, y que le voy a decir, en este caso le voy a decir print ln, y le voy a empezar a pasar información. ¿Qué información le voy a empezar a pasar? Entonces, en este caso, lo que le voy a empezar a decir es que esto va a ser una etiqueta HTML, va a tener un body, y voy a decir que ese contenido va a estar centrado, center. La etiqueta center ya está en desuso, por si algo. Listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cerrar sus correspondientes etiquetas, pero pues ya en el orden inverso. Le digo que voy a cerrar primero el center, voy a cerrar el body y de último el HTML. Con esto ya estoy cerrando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues lo que hemos ya trabajado nosotros anteriormente. Voy a hacer un ciclo for y le voy a decir que va a ser entero, va a ser el index, 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 y esto va a ser igual a 1 y se va a repetir desde que index sea menor o igual a 6. Porque voy a decir index más. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a coger mi etiqueta output, outprint ln y voy a cerrarla acá y le voy a decir que eso va a ser un h, pero eso va entre comillas. Voy a hacer la etiqueta h. Después de eso le voy a decir más index. Después de eso, ¿qué le voy a decir? Que va a cerrar mi etiqueta. La tengo abierta ahí. Voy a pasarle el contenido.
y le voy a decir que va a cerrar la etiqueta. Bienvenido a mi primer servet. Y después de eso, cierro etiqueta H más index más el cierre de la etiqueta. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy haciendo, por ejemplo, mi acercamiento que quiero hacer es este. Es lo que estoy esperando hacer. Apenas yo ejecuto ese código, mire que yo ya estoy embebiendo HTML con Java. Entonces vamos a ejecutarlo. Haremos todo y le digo que ejecute. Y ya me despliego acá. Y ese fue el resultado. Si lo miramos por detrás, ver código fuente, el que hizo, él simplemente vino y hizo la etiqueta 1, H2, H3, hasta H6, que es el ciclo que tengo acá. Esto que está haciendo la etiqueta H1, H2, H3 hasta la 6, que es el límite que yo le puse. Entonces lo que está haciendo él simplemente es coger esta respuesta que está, esta petición que llegó acá, la transformo, en este caso, HTML, y hago una concatenación cada vez que itere hasta 6 para completar 6 H1, H2, H3, hasta H6 y después cierro el contenido y ya respondo al cliente en este caso que me está pidiendo información. Si yo lo envío en este caso por el método POST, la respuesta va a ser totalmente diferente que la que está acá abajo. Entonces una la estoy haciendo por petición GET y la otra la estoy haciendo por petición POST. Hasta ahí, pues ustedes dirán, bueno, no entendemos todavía muy bien el tema de las peticiones GET y las peticiones POST. Entonces vamos a aclararlo un poquito. Entonces vamos a cerrar acá. Vengo acá y le digo, voy a crear otro servlet y le voy a decir que van a ser parámetros. Y yo le digo acá, siguiente, él me dice, bajo qué ruta quiere que lo conozcan o cómo quiere que le respondan. Yo le voy a decir que esto va a ser, en este caso, no lo voy a dejar tan largo. Ah, otra cosa, antes de que se me olvide. Cuando ustedes configuran un servlet y le dan un nombre, así como se lo vimos acá, él entiende mayúsculas y minúsculas. Si yo hago la petición, venga, se los demuestro. Si yo hago la petición en minúsculas, él va a decir, yo no entiendo eso. Yo no entiendo qué es eso. Entonces, digámosle que la primera es ese minúsculo. Pero una me dice, no, grave. Yo no sé qué es primer servlet con la S minúscula. Él no entiende. ¿Por qué? Porque nosotros lo que mapeamos acá es simplemente así, tal cual como está acá, tal cual es como yo le debo pasar el parámetro acá. Si yo no se lo paso, pues de una vez él va a decir, no, yo no entiendo eso. Yo no entiendo qué quiere decir. ¿Listo? Entonces, sí es case sensitive, para que lo tengan presente. Y vamos a crear nuestro server. Entonces venimos acá, digo server, y que le voy a decir parámetros. Digo siguiente, y que me va a responder en este caso a la ruta datos. Le digo finalizar. Listo. Entonces borramos lo que no vamos a utilizar. Voy a borrar ese método process, que no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a manipular eso. No voy a dejar que me lo implemente el NetBeans. Vengo acá, le quito esta parte de acá, le quito los comentarios, quito esta parte de acá arriba también. Listo. ¿Qué hice simplemente? Dejé solamente los métodos con los cuales voy a responder, con get o con post. Listo. Entonces
Entonces, teniendo en cuenta eso, de que ya tenemos esa información, entonces ahora lo que voy a hacer es, me voy a ir al HTML, ¿cuál? Al index. Sencillito. No le voy a poner estilos, no le voy a poner bonito, nada. Simplemente es para que vean y entiendan lo que vamos a construir. Entonces voy a borrar este H1. Pues lo único que voy a hacer simplemente es crear, yo no sé si esto tiene meta. No, esto no tiene meta. H1. Pues le voy a decir formulario de datos. Listo. Ahora que le voy a poner, vamos a poner esto centrado. Center. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a trabajar o cómo vamos a hacer para que el servlet me responda a mis peticiones mediante mi HTML? Entonces, para eso hay una etiqueta que se llama form. Con esa etiqueta yo puedo configurar envío de información y que me responda en este caso el servlet. Pero pues tengo que primero configurarlo. ¿Cómo tengo que configurarlo? Los forms tienen un atributo que se llama action. Ese action es a dónde me va a responder, a dónde me va a dirigir. En este caso, si yo vengo acá en mi parámetro servlet, nosotros lo configuramos con datos. ¿Para qué? Para que cuando yo presione el botón de enviar o, o le diga acá, perdón, con Postman le diga enviar, él simplemente tiene que ir a datos. Entonces con eso, o sea, le estoy diciendo que cuando yo envíe la información, quien la va a atrapar o quien va a responder, en este caso, va a ser parámetro servlet o el servlet que nosotros creamos. Entonces vengo acá y le digo que quien le va a responder es alguien que se llama datos. Listo. Hay otro atributo que tiene, que es el método. Entonces con método yo puedo decirle que es get o que es post. Dependiendo de lo que yo le coloque acá, en el servlet va a saber si va a venir por este método o va a venir por este método. Dependiendo del método que yo le indique acá. Si yo no le dejo nada por defecto, él lo que envía es un método get. Entonces yo le estoy simplemente diciendo que va mediante post. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle acá. Va a ser muy plano, va a ser muy sencillito, no va a tener tanta complejidad, solamente para que lo visualicen. Entonces voy a decirle, ingresa tu nombre. Dos puntos. Entonces, ¿qué voy a poner? Una etiqueta HTML que es el input. Y la cierro. Listo. ¿Qué le voy a poner? Entonces le voy a poner el tipo. Le voy a decir que es de texto. Y algo particular. Algo que necesitan los formularios. Siempre que yo cree formularios, siempre voy a necesitar un atributo que se llama name. Y ese name le voy a poner nombre. ¿Por qué? Porque con este name, esta palabrita, este name, cuando yo venga con el servlet, yo voy a identificar la información que me está llegando mediante este name. Este. Entonces, cuando yo reciba name, yo vengo acá en el server y le digo, usted me está enviando un name. Y a través de eso obtengo la información. Listo. Y le digo que haga un salto de línea. En este caso, BR. Y lo cierro. Ahora, voy a ponerle un campo que sea similar, pero va a ser ingresa tu edad. Entonces, este text va a ser de tipo numérico, number. Y le voy a decir acá edad. Y ya, ¿qué más le voy a poner? Voy a dejarlo con esos dos parámetros sencillitos. Ahora, le puedo poner más cosas, sí, le puedo poner más cosas, pero no le voy a meter más tanto para, para que no quede largo y no perder el tiempo escribiendo HTML. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer?
Voy a crear un input. Forma uno. Hay dos formas de hacer esto, no necesariamente con un input. Le quito el name, pero en el tipo digo que va a ser de tipo submit. ¿Y por qué submit? Cuando yo presione esto, le estoy diciendo envíese, envíe la información. Y acá le digo que el valor, el value, va a ser enviar. Listo. Entonces miremos acá. Voy a quitarle esto inicialmente. Y voy a venir acá a NetBeans. Y le voy a decir que en parámetros vamos a interceptar la información. Y vamos a escribir que dependiendo lo que yo reciba, me diga si entró por get o por post. Entonces vengo, me traigo el print writer, traigámoslo completo. Acá le digo print writer y le voy a decir solamente H1 entró por get y cierro el H1. Va a surgir una pregunta, oye, usted no está estructurando bien el HTML. No, no hay problema. Para el ejercicio, el navegador él me interpreta el H1 sin ningún problema. Yo sé que hay una falla en la estructura como lo estoy armando, pero no se enfoquen en que yo no estoy haciéndole el body, el header del HTML, toda la estructura no lo estoy haciendo. Listo, entonces vamos a ejecutar. En este caso, mi página, pero ¿cómo? Pero a ver, sí. Entonces vamos a ejecutar que arranque mi aplicación por el index. Cuando yo le diga enviar, le quitamos este type que les quiero demostrar algo. Cuando yo le diga enviar, él simplemente, no, esto no va a funcionar porque es el botón que tiene por defecto esa. Cuando ustedes crean esto directamente como un botón, él tiene por defecto el comportamiento submit. Si yo le dejo input normalito, él simplemente va a ser un botón, un campo de texto. Entonces los enseño en HTML. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar. Run file. El que me va a abrir simplemente el navegador. Con el navegador me va a mostrar los dos inputs, en donde me dice ingrese su nombre, ingrese su edad, y un botón de enviar. Listo, entonces yo le digo Pedro, y le voy a decir pedro@gmail.com. Y le digo, y la edad va a ser 20. Le digo enviar. Y mire, me devolvió y me dijo, entró por get, y acá en la URL, si se dan cuenta, me está pasando la información por la URL. Entonces, ¿el qué hizo? Como yo no le puse acá en método nada, él por defecto sabe de que en el momento que yo haga submit, se va por el método get. Pero yo también lo puedo forzar y yo también le puedo decir, ay, no, mire, yo quiero enviarlo, la información, por post. Y se lo voy a borrar acá. Voy a traerle acá name, Pablo, y cómo es el otro, el name, edad, le voy a decir 25. Le doy enviar y él me dice, mire, entró por post. Ahí están las dos entradas. Entonces, ¿eso qué me demuestra a mí? Mientras cuando ustedes están trabajando con, por ejemplo, con Google, con WhatsApp, con todas esas redes sociales o cualquier página que ustedes necesiten hacer login, cuando ustedes entren, él siempre va a tener esto, un form. ¿Por qué? Porque mediante este form, lo que yo estoy haciendo es simplemente enviar información a un servidor. Entonces, yo le puedo decir simplemente que este formulario siempre se debe enviar por método POST.
Con eso le digo, siempre que usted ejecute ese botón, que usted venga acá, que usted venga y le dé enviar acá, él siempre se va a ir por post. Entonces voy a decirle otra vez, Pablo va a tener 36 años, le digo enviar. Y miren la URL, se fue limpia. ¿Por qué? Porque en el envío, cuando yo hice el envío, yo le dije que toda esa información no fuera visible en la URL. Adicional a eso, la URL también tiene un tamaño para enviar parámetros, tampoco es que sea infinito. Entonces, no, lo más aconsejable es que, por ejemplo, cuando ustedes hacen un login, las credenciales se viajen por método POST. ¿Para qué? Para que ustedes no vean acá, así usted le diga que el input es de tipo password, cuando envíe la información acá, usted va a ver todo. Me explico mejor. Yo le voy a decir que esto va a ser de tipo password. Refrescamos la página. Vamos a dar, ingresa tu password. Bueno, el parámetro sí se lo dejo igual. Refresco y le digo Pedro y mi contraseña es, no lo saben, y lo envío. Perdón, no dijo eso. Pedro, le digo enviar. Acá le estoy pasando los parámetros. Y como yo no lo configuré que fuera Pedro, así yo lo visualice en mi campito, que no se vea, mire que acá yo lo estoy enviando. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de restricciones que hasta cierto punto el navegador me ayuda, porque acá, por más oculto que yo le esté mostrando en la pantalla, mire que acá finalmente yo le estoy dejando visible. Entonces ese tipo de credenciales por lo general lo que hace es viajar de manera post para que no se visualicen en esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, acá le vamos a poner un poquito más de carnecita, a ver si les gusta. Casi hoy voy a escribir bastante. Entonces vamos a crear un servidor nuevo, un server nuevo, y le voy a decir que va a ser un server y server. Y lo siguiente, le voy a decir que esto se va a llamar una agenda y le digo finalizar. Listo. Bajamos esto acá. Quitemos este process request que no me interesa. Y eliminemos esto. Aparte lo saco en media hora. Y si no saltan errores. ¿Qué voy a hacer? Entonces, vamos a meterle bases de datos a esto. Esto se llama SQL Browser. Listo. Te lo voy a decir que voy a crear, en este caso, una nueva base de datos. Le voy a dar la ubicación en documentos. Voy a decirle que eso está, creo que en NetBeans Project, creo que se llama, y esto se llama Proyecto Web. Acá está. Y le voy a decir Database. Listo, voy a guardar. Él me va a pedir, me va a indicar, bueno, va a crear su base de datos. Ahora indíqueme cómo se va a llamar la tabla. Entonces, en este caso se va a llamar agenda. Agenda. Vamos a decirle que vamos a adicionar en este caso la columna ID del contacto. Va a ser autoincrementable y no va a ser nula. Vamos a adicionar un nombre. Va a ser de tipo texto. No va a ser nulo. Voy a adicionarle un email. Va a ser de tipo texto. Y voy a adicionarle un teléfono.
y también de texto. Y no va a ser nada. Listo. Ya con eso la creé. Le digo que cierre, que me guarde los cambios y ya, no necesito nada más, solo crear la tabla. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer una conexión acá a base de datos. De pronto no es la forma más óptima, porque voy a reutilizar mucho código. Voy a repetir código y si nos alcanza la clase lo refactorizo. Simplemente es para que lo vean funcional. Listo. Entonces me voy a traer primero el writer. ¿Sí? Y les explico algo que he utilizado y no les he explicado. ¿Qué tiene de particular este writer? Este writer lo que tiene de puntual y particular es que es un try, pero con la versión mejorada del try. Y este try se llama try with resource. ¿Y qué tiene de particular? Cuando nosotros leemos, cuando nosotros escribimos o cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, yo tengo que decirle que abro la conexión y que la cierro. Cuando yo estoy utilizando un print writer que estoy escribiendo, yo tengo que decirle a él, en este caso, .flush, el out, o .close. ¿Para qué? Para liberar recursos. Si yo no le digo .close o .flush, dependiendo del tipo de recurso que esté abriendo, pues ese recurso va a quedar abierto y va a quedar consumiendo información, consumiendo memoria. Entonces, nosotros como habíamos trabajado, cómo se trabaja en su momento, con un try sencillito. Acá le decía try catch, le decía la excepción, y ya, así es como hemos venido trabajando. Es que me permite el try with resource. Entonces, lo que me permite a mí es delegarle, en este caso a Java, le estoy diciendo, oiga, mire, yo voy a utilizar el print writer, pero cuando yo lo acabe de utilizar, simplemente usted lo cierra y ya. Yo no tengo que estarle diciendo .close, .flush, no. Simplemente ciérralo cuando él lo acabe. Tengan en cuenta de que la Java se lee de arriba hacia abajo, por lo tanto, cuando él empieza a leer y llegue ya pase el cache y empieza a hacer otras cosas, él inmediatamente cierra el recurso. Y con eso optimiza. Entonces, eso es lo que está haciendo esta partecita de acá. Puedo poner uno, puedo poner dos, puedo poner tres, puedo poner todos los que quieran. Todos los que yo tenga recursos así que estén, por ejemplo, si voy a escribir y voy a leer, pues lo puedo hacer inmediatamente acá. Puedo ponerle el otro acá con punto y coma y sigo escribiendo el resto de información. ¿Para qué? Para que cuando termine de hacer el proceso, él automáticamente cierre todos los buffers que tiene abiertos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nosotros teníamos, a ver si me abrir un Open Project para ver si nos rinde un poquito más. Conexión a base de datos, acá está. Listo. Entonces voy a utilizar esta conexión a base de datos que tengo por acá. Source, y principal, si era principal. Sí, sí, todo estaba acá. Listo. ¿Qué tiene de particular acá? Nosotros vamos a utilizar una base de datos. Esa base de datos va a ser, sí, va a ser SQLite. Por lo tanto, esta configuración que nosotros tenemos acá nos va a servir. Eso pues para no ponerme a escriba código a todo momento. Simplemente para copiar de acá y poder utilizarlo en el otro proyecto. Voy a partir la pantalla acá y voy a minimizar esto acá para ver si se nos rinde un poquito más y alcanzamos a terminar todo el ejercicio. Listo. ¿Qué necesito? Lo primero que yo necesito, como voy a trabajar con base de datos, pues voy a necesitar, en este caso, yo no estaba pendiente del chat y ustedes han preguntado nada. Si tienen preguntas pueden abrir el micrófono o dudas y pueden hablar. ¿Qué voy a necesitar? El driver, en ese caso, que maneje la base de datos. Entonces, para eso me voy a venir a Maven y le voy a decir SQLite. Y le voy a buscar. Listo. Entonces voy a coger SQLite, me traigo la 35, que es la que más han usado. Me vengo al NetBeans y me voy al POM XML.
Y en las dependencias, lo único que voy a adicionar es la dependencia del, de la librería JDBC para SQLite. Listo. Con esto ya simplemente ya tengo la librería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es la configuración de la base de datos. Entonces, para la configuración de la base de datos, pues me voy a traer esta parte. Acá abajo que tenemos, acá está. Se lo voy a hacer de las dos maneras para que lo vean. Y démosle formato. Listo. Acá, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, mire, el driver JDBC en este caso va a ser de SQLite y el archivo que nosotros creamos se llama database. Listo. Si yo le ejecuto ese servidor, ese servlet, me va a generar, me va a botar un error. Entonces le voy a decir e.print. Si yo lo ejecuto así solito, me va a botar un error. Voy a mostrarles el error que va a suceder. Para ver si tengo alguna instancia de ese servidor abierto. Cierro, cierro. ¿Hay algo ocurriendo? ¿No hay algo ocurriendo? Sí, hay algo ocurriendo. Listo. Entonces le voy a decir simplemente de que se vaya a la ruta agenda y cuando ejecute la ruta agenda debería de salirme, no, me debería mostrar todo y todo debería quedar todo ok. Pero eso va a botar un error, yo sé que eso va a botar un error. Entonces vengo acá, le digo a servlet, le digo run file, le digo que va a correr en la ruta agenda y le digo que él compila, vuelve todo un war, se va para el servidor y levanta la información. No me muestra nada, ¿por qué no me muestra nada? Porque simplemente yo estoy haciendo eh, system.print. Debería mostrármelo en consola, pero él debió haber botado algún error al tratar de conectarse. Miremos a ver qué más, a ver si sale algo más. Por acá debe estar. Acá está. Primero me dice, trato de conectar y dice, oiga, no encontró el driver para esta base de datos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer al proyecto? Voy a decirle un clean build para que coja esas dependencias. Si no me las trajo, si no me las descargo, simplemente que las descargue y me las añade al proyecto. Vuelvo y juego otra vez. Vengo al output, le digo que ejecute mi archivo API servlet y le digo run file. Ok, levanto la página, me vengo a Tomcat y ya me trató de conectar. Se quedó conectando, se reventó y no hizo absolutamente nada. Simplemente me está botando un error de conexión. No se está pudiendo conectar. ¿Y qué es lo que está pasando? Resulta y pasa de que lo que él necesita o el error que él me está mostrando acá o lo que él me quiere decir, resulta y pasa de que lo que encontré y lo que busqué es que él necesita la ruta relativa. Yo traté de ponerle la ruta relativa y me estaba apuntando al servidor, en este caso al servidor de aplicaciones. Entonces, una de las formas que yo encontré para solucionarlo es venirme acá al proyecto, me ubico en el proyecto web y le digo la ruta. Darle la ruta física de dónde está el archivo, en este caso, el archivo database. ¿Por qué? Porque no lo está encontrando. Así como lo estábamos manejando antes, no lo está encontrando. Tengan en cuenta que esto se empaqueta. Esto se vuelve una aplicación WAR. Y al empaquetarse, él se lo pasa al servidor y el servidor, cuando yo le digo, oiga, ubique la ruta relativa a su proyecto, la ubica directamente al servidor. Y si él lo ubica al servidor, pues él no encuentra la ruta de este recurso. Lo traté de buscar de otra manera, pero no alcancé.
a hacerlo más elegante. Entonces voy a decirle path va a ser igual a la ruta de mi proyecto. Entonces yo tengo mi proyecto en el disco D, en la carpeta Documents, NetBeans, donde está el proyecto y el nombre del proyecto. Pero en este caso voy a cambiarle el path porque ese path apunta a un servidor de Linux, de Windows. Venga, le cambio acá. ¿Y qué le voy a decir acá? Listo. Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una transformación pequeñita. Entonces le voy a decir más que me concatene. Entonces él me va a concatenar el path con el nombre del archivo. Y démosle formato para que se vea un poquito mejor. Listo. Path URL, ahí debería funcionar. Si funciona, entonces voy a ponerle acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para que lo veamos. Out.println y lo voy a pasar conexión cerrada. A ver si se logró conectar. Si no llega hasta acá, hasta conexión cerrada, es porque muy seguramente se reventó. Entonces ejecutémoslo otra vez. Paremos el servidor. Listo. Y vamos a ejecutarlo nuevamente. Un file. Vamos a ver que funcione. Funcione. Acá levanto. Conectando. No funciona. No está encontrando el recurso. Dice que no encuentra el driver. Dios mío, empieza a padecer. Bueno, vamos a ver si de pronto la otra solución que yo encontré es, venga a ver dónde está la dependencia, copiar ubicación, a ver si de pronto por este lado. Una de las soluciones que también encontré, que le pusiera acá web, y le pusiera acá new library, no, le pusiera la librería. A ver si de pronto ahí la levanto. Ah, creo que me falta también. Acá me faltó algo que era en el proyecto que nosotros hicimos. Yo les dije que en algunos casos, cuando yo estaba trabajando, me pedía que yo cargara la librería. Voy a hacer eso también. Voy a decir que me envuelva un try cache y ejecutémoslo otra vez. Un run file. Ay, vamos a ver si levanta. Listo. Era eso. No había cargado la librería. Mira, acá está. Conectando y conexión cerrada. Listo. No había necesidad de poner la librería, simplemente era cargarle el driver. Yo les mencioné la clase que tuvimos, les dije que esto lo pedí al servidor. Cargar librería. Eso es lo que estaba pidiendo.
Cargar primero la clase. Listo. Entonces le voy a quitar estos .print. Listo, esto también. Y hasta el momento tenemos conexión a base de datos sin ningún problema. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me hagan un get, ¿el qué va a hacer? Él se va a conectar a la base de datos. Al momento en que se conecta a la base de datos, él va a hacer un query, va a hacer una consulta en la base de datos y me va a traer, en este caso, todos los contactos de mi agenda. Eso es lo que va a hacer el get. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Les voy a crear en este caso una clase que va a tomar los datos para no estarlos escribiendo manual, sino que se los voy a pasar a un objeto. Y cuando haga eso, lo que va a hacer es devolverme todos los elementos que están en base de datos. Entonces, para eso vengo acá, voy a crear un package y le voy a decir modelo, que va a ser mi modelo de base de datos. Sencillito, no va a ser complicado. Solamente para que me lo entiendan. Le digo clase y le voy a decir que va a ser agenda. Listo. Mi agenda, ¿qué tiene de particular? Mi agenda tiene private, string, y se llama nombre, si no estoy mal. Creo que es email. Y el otro es teléfono, creo. Listo. A esto que le voy a decir, que me cree los getter y setters. Listo. Ya. Entonces, cierro agenda y ahora ¿qué vamos a hacer? Como resulta y pasa que a mí me devuelve muchos contactos, pues lo voy a almacenar, en este caso, en una lista. Voy a minimizar este momentico acá para que lo vean mejor. Entonces voy a coger esta información y lo voy a aterrizar a una lista. Entonces le voy a decir list, me va a pedir que lo importe y le voy a decir que eso va a ser de tipo agenda. Le voy a decir lista, contactos. Esto va a ser igual a un new array list. Listo. E importamos agenda. Listo. Entonces voy a tener un arreglo de contactos. Ahora, ¿qué tengo que hacer?